El día de hoy trabajaremos el módulo 2, el bloque 2. Vamos a ubicarnos en la sección de productos o multiplicación de polinomios. La palabra producto es el resultado de la multiplicación, por lo tanto, siempre que veamos esta expresión, podemos relacionarla con la operación de multiplicación. Aquí tenemos un ejemplo de 2/7 de y al cuadrado menos 1/3 de y. Se multiplica 2/7 por menos 1/3, que son los coeficientes. Esto me da como resultado menos 2/21, y y al cuadrado por y a la 1, que aunque no se ve, allí está. Entonces me quedaría y al cubo o y a la 3. Cuando tenemos la multiplicación entre polinomios, es decir, que cada expresión tenga más de un término, entonces multiplicamos cada término del primer polinomio por cada término del segundo polinomio. Aquí podemos observar en la imagen cómo se aplica la propiedad distributiva para resolver una multiplicación de polinomios. De la misma manera, se multiplican los coeficientes, que son la parte numérica, entre sí, y se multiplican las letras entre sí. Solamente se agruparían las letras iguales. Cuando encontramos letras iguales, se deja la misma letra y se suman los exponentes. Cuando encontramos letras diferentes, se deja cada letra según corresponda con el exponente que tenga en el momento. Por ejemplo, este 9m a la 5, al multiplicarlo por n, sigue siendo n, m a la 5 y m, ¿sí? Tenemos que mantener las letras por separado, porque solo se pueden aplicar la propiedad de producto de potencias de igual base cuando la letra base es exactamente igual. En esos casos sí se pueden sumar los exponentes. Bueno, para avanzar en esto, entonces vamos a dar una pequeña explicación de lo que sería el cociente o división de manera general de los polinomios. Entonces, en estos casos, lo que se hace es que se divide, porque cociente es el resultado de una división, se dividen los coeficientes, o sea, la parte numérica se divide, los valores numéricos del numerador se dividen entre el que corresponda en el denominador. En este caso, da un ejemplo de una expresión sin letras, sin parte literal, pero donde tenemos varios números en el dividendo, es decir, en el numerador, y los debemos dividir uno por uno entre el respectivo denominador, que sería el divisor. Esto como a manera de explicación y de entrar en un contexto de lo que es la división de polinomios. Pero a esto, si nosotros le agregamos letras, entonces se aplica la propiedad cociente de potencias de igual base, que dice que se deja la base y se restan los exponentes. Entonces, x a la 5 con x a la 2 sería x a la 3. Y los números se dividen entre sí. 45 dividido en 5, entonces me da 9, que lo tenemos aquí. La división también se puede expresar con el cajoncito tradicional y el resultado debe ser exactamente el mismo. Ahora, vamos a encontrar después de esto algo que se llama productos y cocientes notables. Esa palabra notables que se agrega es para significar que es algo que regularmente pasa, es algo así como una propiedad que se cumple, porque cuando se están cumpliendo ciertas condiciones, siempre va a dar un resultado que regularmente lleva una estructura. Entonces, por ejemplo, aquí dice el cuadrado de la suma de dos términos. Eso es como si yo multiplicara, para hallar el área de este cuadrado que tenemos aquí, multiplicamos los dos términos, que serían 3 más 5 por 3 más 5. Ese sería un ejemplo para explicar de pronto de manera gráfica lo que sería el producto
de llamado pues cuadrado de la suma de dos términos. Entonces, cuadrado porque es el mismo valor elevado al cuadrado. En este caso, aquí lo podemos ver de manera gráfica, pero vamos a verlo aquí, cómo se desarrollaría numéricamente. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el primer término al cuadrado, luego el producto del primer término por el segundo, doble, porque cuando yo multiplico 3 por el 3 y luego me daría 3 al cuadrado, luego multiplico 3 por el 5, que es el del segundo paréntesis que está aquí, porque aquí tenemos al cuadrado, significa que hay dos paréntesis, ¿cierto? Entonces, el 3 por el 5 aquí está, y luego el 5 por el 3, que también podría decirse 3 por 5, porque el orden de los factores no altera el producto. Entonces tengo doble producto del primero por el segundo término. Y por último, el segundo término al cuadrado. Ese es el esquema del cuadrado de un binomio. En este caso, el binomio está en suma, por eso se llama de la suma de dos términos. Entonces, todas las respuestas de ese desarrollo, de ese producto notable, van a quedar en positivo, ¿sí? Pero la estructura siempre será igual. Cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Aquí está este ejemplo solo con números, pero esto también se le puede agregar letras. Así está, por ejemplo, aquí a más b al cuadrado. Entonces, en a más b al cuadrado podemos identificar la estructura que ya les había mencionado. El primero al cuadrado, el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. A esta expresión, se le conoce como trinomio cuadrado perfecto. Y cuando vayamos a factorizar, entonces, este trinomio cuadrado perfecto debe convertirse en el cuadrado de un binomio, porque los productos notables son equivalentes a polinomios que se pueden factorizar. Factorizar significa convertir en factores, y eso es exactamente un producto, cuando se multiplican dos o más factores. En este caso, los factores serían paréntesis a más b, un factor, paréntesis a más b, el otro factor. Entonces, por eso se llama a más b al cuadrado, porque los dos factores son exactamente iguales, entonces se eleva el paréntesis a más b, se eleva al cuadrado. Bueno, vamos a mirar aquí entonces un ejemplo ya combinando números y letras. Entonces, el primer término sería 3x al cuadrado. El segundo término sería 5. Y todo este paréntesis está elevado al cuadrado, lo que significa que vamos a desarrollarlo así. El primero al cuadrado, o sea, 3x al cuadrado elevado al cuadrado. Y el siguiente término sería 2 veces el producto del primero por el segundo, más el segundo término, que sería 5, elevado al cuadrado. Desarrollando ese polinomio, entonces me quedaría 3 al cuadrado, 9, x al cuadrado elevado al cuadrado. Cuando hay un doble exponente, se multiplican los exponentes. Entonces, en este caso sería exponente 4, que aquí la configuración del archivo, pues, se dañó el tamaño del exponente, digámoslo así. Pero podemos identificar lo que por ir después de la letra corresponde a un exponente. Entonces, quedaría 9x a la cuarta. Luego multiplicamos 2 por 3, 6 por 5, 30. Aquí lo tenemos, 30. Y x al cuadrado no tiene con quién más multiplicar, sigue siendo x al cuadrado, como lo podemos ver aquí. Ahora 5 al cuadrado es 5 por 5, por lo tanto da 25. Una demostración
gráfica de, que también pues de los productos notables podemos tener, es esto que está aquí. Bueno, pero aunque esta como tal se refiere al siguiente ejercicio. Esta demostración gráfica corresponde a este ejercicio, que es cuando el binomio no está en suma, sino en resta. Lo único que cambia en ese caso es el segundo signo. El primero, miren lo que lo tenemos aquí, primero al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Es exactamente igual, lo único que cambia en esta estructura es el signo del segundo término. Ahora, el cuadrado de la diferencia de dos términos, que es este mismo que estamos viendo acá, cuadrado de la diferencia de dos términos, se puede ver de manera gráfica así. Entonces, si ustedes lo analizan, pueden observar cómo se formaría esa diferencia de los términos. 7 menos 4 elevado al cuadrado. Vamos a pasar al siguiente producto notable, porque como les decía, este es exactamente igual. Lo único que cambia es el signo del segundo término. Ahora, la diferencia de los cuadrados de dos términos. Entonces, en este caso es diferente la expresión. Hace un rato decíamos cuadrado de la diferencia. Ahora decimos la diferencia. ¿Qué significa la diferencia? La resta. ¿De quiénes? ¿Entre quiénes se van a restar? Dos términos que están elevados al cuadrado. Es decir, este cuadrado, que podría decirse que es el azul, 6 por 6 al cuadrado, le voy a restar el 5 al cuadrado. Eso es igual, mírenlo aquí, en este ejemplo, hablando en términos gráficos, ya lo podemos desarrollar así: 6 por 6, 36, menos 5 por 5, 25, 36 menos 25 da 11. Ya lo podemos ver de manera gráfica. Pero ahora, ¿cómo se vería de la manera algebraica? Es como si yo tuviera este cuadrado grande que se llama A y le fuera a restar este cuadradito pequeño que se llama B al cuadrado, ¿sí? Ese que está ahí. Entonces, ¿cómo se resuelve eso en términos algebraicos? Que en este caso, la diferencia de cuadrados perfectos es una factorización, es igual a un producto notable de la suma por la diferencia de dos términos. Entonces es como si yo sumara esta medida A más esta medida B y a esa suma le multiplicara la medida A menos la medida B. Entonces, siempre que tengamos suma por diferencia de dos números o términos iguales, o sea, un primer término aquí igual a un primer término aquí, entonces eso se resuelve como la diferencia de los cuadrados de los términos. En la factorización me lo entregan como una diferencia de cuadrados, en el producto notable me lo entregan como un producto de la suma por la diferencia de dos términos. El producto de dos binomios con término en común. ¿Qué sucede? Que a veces encontramos expresiones en donde alguno de los valores es igual al otro, como en este caso, x más m por x más n. O sea, tenemos un x y tenemos otro x aquí que es igual, es el mismo término, x y x, más m, pero aquí tenemos una diferente que sería más n. Entonces aquí x más n por x más m sería aquí. M por x y n por m. Bueno, en el producto, cuando multiplicamos,
también se nos puede convertir en un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, donde b es la suma de m más n y c es el producto entre m por n. Ahorita cuando encontremos la sección de factorización nos vamos a dar cuenta de la relación que hay. Bueno, ahora el cubo de un binomio es desarrollar dos términos que están en suma o resta, desarrollarles como un producto al cubo. ¿Qué significa un producto al cubo? La potenciación, cuando vemos el exponente al cubo, quiere decir que ese factor se debe multiplicar por sí mismo 3 veces. Entonces, si yo digo x más a elevado al cubo, es porque estoy multiplicando x más a por x más a por x más a 3 veces. Y en ese caso, el desarrollo, bueno, aquí lo podemos ver, ¿sí? Porque esto es un cubo. El, el exponente a la 3 se puede representar a través de un cubo. Entonces, ¿cómo me quedaría el desarrollo de este ejercicio? Aquí lo tenemos, todo el producto ya desarrollado. Es el primer término al cubo, 3 veces el primero al cuadrado por el segundo. 3 veces el primero por el segundo al cuadrado y el segundo al cubo. Si ustedes notan, aquí hay un juego de exponentes y un juego de letras. Yo coloco el primer término, la primera letra, elevada al cubo, como la tenemos aquí, luego se eleva al cuadrado, luego se eleva a la 1. Y luego ya no aparece, o sea, como si estuviera elevado a la 0, porque a la 0 no aparece. Y con el segundo término, aquí no aparece, o sea, está a la 0 y va ascendiendo a la 1, luego a la 2 y termina en a la 3. Para este tipo de desarrollos de todas las potencias de binomios, potencias perfectas de binomios, existe algo que se llama el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal me permite conocer los coeficientes que irían aquí. Y esos coeficientes salen del desarrollo completo. Mire, ustedes se pueden dar cuenta que yo aquí multiplico x más a por x más a por x más a. Entonces tengo un x más a al cuadrado por un x más a. Y ese desarrollo entonces me da el primero al cuadrado, el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ahora multiplicando todos esos valores, entonces tengo que quedar este 2x más a, lo voy a multiplicar ahora por esta x, luego por esta a, y ahí resultan 3 veces x al cuadrado por a y 3 veces x por a al cuadrado. Estas son estructuras que si uno se aprende el esquema es muy fácil de desarrollarlos. Siempre que el binomio esté en suma, todas las respuestas estarán en suma. Pero cuando el binomio está en resta, como este que tenemos aquí, entonces las respuestas quedarán. El primero, que no se le coloca el signo, pero que ahí está, es positivo. El segundo, signo negativo, el tercero positivo y el siguiente negativo. Es decir, los signos quedan alternados. El primero siempre va a ser positivo y el segundo término negativo en el caso de los binomios en resta. Ahora tenemos los cocientes notables. ¿Qué significan los cocientes notables? Que también son divisiones en las que regularmente va a pasar lo mismo. Si yo tengo el cuadrado de un binomio y en el denominador tengo ese mismo binomio, pues yo sencillamente simplifico uno de los factores del numerador con el factor del denominador y me quedará el otro. Aquí tenemos otros ejemplos de cocientes notables. En este caso nos está mostrando en el numerador una diferencia de cuadrados perfectos que al factorizarla, como ya la habíamos dicho antes, es un producto notable de la suma por la diferencia de dos términos. Pues si alguno de estos factores o paréntesis que tenemos aquí en el numerador lo tenemos como divisor en el denominador, lo podemos simplificar y sencillamente nos queda el otro
factor como respuesta de esa división. Aquí tenemos el desarrollo de la diferencia de cubos. Podemos tener un factor igual en el numerador y en el denominador, sencillamente se simplifica. Bueno, con todos estos ejemplos, cada uno de ustedes puede revisar esos ejercicios para ya poder desarrollar como tal las actividades que están planteadas en el módulo. Entonces, aquí en esta tabla sencillamente debemos seguir, así como en el ejemplo, completando cada uno de estos encabezados. Por ejemplo, grado mayor del exponente, bueno, buscamos el grado que tenga en alguna de estas letras el exponente más alto. Eso es, número de términos, cuántos están separados por los signos más o menos. Recordemos que un término puede tener un número y una letra, puede tener solo letra o puede tener solo número. Los coeficientes siempre serán la parte numérica. La parte literal son todas las variables o letras, y el término independiente es el número que no está acompañado de letras. Ahora, en este otro ejercicio, que ya lo habíamos desarrollado en algún momento, pues lo que está proponiéndose es que se haga la multiplicación, resta, suma, potencia de estos términos que tenemos aquí o estos factores. Cuando encontramos dentro de un paréntesis este binomio, por ejemplo, ese paréntesis viene a ser un factor. Dentro del paréntesis hay un binomio, pero como entre ellos no se puede realizar ninguna operación, pues todo juntico dentro de un paréntesis se puede tomar como un factor. Entonces, por ejemplo, aquí dice AB. ¿Qué significa esto? Que vamos a tomar X más 4 y lo que corresponde a A, y lo vamos a multiplicar por X menos 3 que corresponde a B. ¿Qué se hace en ese caso? Se multiplica cada uno de los términos del primer binomio por cada uno de los términos del segundo binomio. En este caso va a dar un resultado que al simplificar los términos semejantes va a quedar como un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Esta resta de los términos se da de acuerdo a los términos semejantes. X con X se puede sumar o restar, y 4 con menos 3 se puede sumar o restar. Cuando se elevan al cuadrado, entonces tomo X más 4 elevado al cuadrado. Aquí ya tenemos el desarrollo de un cuadrado de un binomio. En esa tendríamos que aplicar lo que aprendimos en uno de los primeros productos notables, que es el primer término al cuadrado, es decir, X al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo. Entonces, 2x por 4, 8x, más el segundo término al cuadrado, 4 al cuadrado, 16. Entonces, a al cuadrado quedaría x cuadrado más 8x más 16. Y en el segundo, como está x menos 3, este menos hace que se cambie inmediatamente el signo del segundo término en ese trinomio. Entonces, el primero al cuadrado, x al cuadrado. El doble del primero por el segundo, entonces serían 2 por x, 2x, por 3, 6x, como está negativo, menos 6x, más el segundo al cuadrado, porque menos por menos daría más. Entonces, 3 al cuadrado daría 9, más 9. X cuadrado menos 6x más 9. Esa sería la respuesta para este ejercicio. Lo estoy diciendo para que cada uno de ustedes, verificando sus ejercicios, pueda confirmar que le quedó correcta la respuesta. Encontrar el área de cada rectángulo para toda área de cuadrilátero siempre se multiplica base por altura. Entonces tenemos que multiplicar a más 5 por a menos 5. ¿A qué se les parece? Ah, son términos iguales, solo que uno está en resta y el otro está en suma, lo que significa que son la suma por la diferencia de dos términos. Esto se convierte en una diferencia de cuadrados perfectos. De la misma manera tenemos en este ejercicio. Avanzando hacia el siguiente punto, entonces tenemos aquí
un ejercicio compuesto. Tenemos un producto, aquí dice resuelve y simplifica. Entonces tenemos un producto de x menos 1 por x menos 2 más otro producto de x más 3 por x menos 5. Como en todo polinomio, así como en los polinomios aritméticos, primero se deben desarrollar las multiplicaciones y luego se suma o se resta. En las expresiones algebraicas, recuerden que para sumar o restar deben trabajarse términos semejantes, es decir, que tenga la misma letra y el mismo exponente. Entonces desarrollan por partes ahí el ejercicio, multiplicando y luego suman o restan. Ahora, en el quinto punto, nos está diciendo, completa las expresiones que hagan cierta la igualdad. Aquí prácticamente tenemos los factores y el polinomio. Es como si tuviéramos los productos notables y el desarrollo del polinomio o el polinomio y la factorización de ese polinomio, que ahorita en el siguiente tema lo van a poder entender un poco mejor. Entonces, si tengo un x al cuadrado, aquí ya está x y x, perfecto, x al cuadrado. Si tengo menos 4x, quiere decir que entre estos dos numeritos que están aquí, restados me tiene que dar menos 4. ¿Qué números restados me dan menos 4? Y que al mismo tiempo multiplicados da como resultado menos 21. Entonces, en ese caso se podría decir 7 por 3, 21. Y para que me dé menos 4, sería menos 7 más 3. Súper fácil para desarrollar ahí en ese ejercicio. Bueno, en este ejercicio B, para quienes ya lo intentaron desarrollar, yo creo que identificaron que había un error de digitación. Al parecer, este puede ser un menos 2 y este puede ser un menos 30, o si este es un menos 12, trabajaremos este valor numérico como una fracción para que al simplificar me pueda dar como resultado 16, que eso es posible. Y este número, en lugar de ser 10, sería 40. Entonces vamos a desarrollarlo en una hoja aparte para que lo podamos visualizar mejor. Entonces vamos a corregirlo, primero que todo, corregirle la escritura, pues. Bueno, entonces aquí lo tenemos. Como les decía, si vamos a trabajar este como un menos 12, tendríamos que convertir este 10 en un 40. Entonces realmente aquí no sería menos 10, sino sería menos 40A. De esa forma sí se lograría el resultado. Listo, siendo un 40A sí se podría acceder. Vamos a escribirlo nuevamente para que lo podamos visualizar mejor, más nítido. Bueno, ya lo tenemos aquí escrito por separado, más nítido y definido. Como les decía, si este es un menos 12, este indiscutiblemente tiene que ser un menos 40. Ya lo vamos a analizar y a desarrollar para que se puedan dar cuenta por qué. Listo, entonces, 3a por un número que no conozco me debe dar 9a al cuadrado. Eso es muy sencillo porque 3 por 3 me da 9 y a por a me da a al cuadrado. Entonces, este primer número ya lo puedo reemplazar por un 3a. Listo. Ahora, tengo que buscar un número que multiplicado por menos 12 me dé 16. El único número que podría aplicar en este caso es una fracción. ¿Por qué? Porque 12, o en la tabla del 12, con los números naturales enteros, no encontramos un número, un factor que multiplicado por 12 me dé 16. Entonces tenemos que buscar un arreglo con una fracción. Una fracción de tal manera que al multiplicar el 12 por el numerador y dividirlo por el denominador me da 16. En ese caso, el número que aplicaría aquí sería 4 tercios. ¿Por qué?
Porque si yo multiplico 4 por 12, me da 48. Y si ese 48 lo divido entre 3, me va a dar 16. Entonces, aquí el número que corresponde es 4 tercios. Vamos ahora a hacer el desarrollo para demostrar de dónde salió este menos 40. Poner aquí uno por uno todos las parejas que se van multiplicando para obtener estos resultados. Entonces, el primer término, 3a, se multiplica por 3a, más el segundo término, que sería 3, sería el resultado de multiplicar 3a por menos 12, más ahora el segundo término del primer factor, 4 tercios, pero notemos que está en negativo. Lo debemos multiplicar por este 3a, más, ahora me queda el menos 4 tercios con el menos 12. Vamos a mirar cómo quedaría ese desarrollo. 3a por 3a, ya sabemos que es 9a al cuadrado. 3a por 12 quedaría menos 36a, por este menos del 12, menos 12, menos 36a. Ahora, este más con este menos, me queda finalmente un menos 4 tercios por 3. Entonces sería 4 por 3, 12. Dividido en 3, me quedaría el mismo 4. En otras palabras, este 3, que es factor en el numerador, porque es 3 enteros, se puede simplificar con este 3 que está en el denominador, entonces me daría menos 4a. Y aquí en el último, menos por menos da más. Entonces, más, como ya lo decíamos, listo. Ahora, estos dos que tenemos aquí, los tenemos que simplificar o reducir porque son términos semejantes. Entonces, menos 36 menos 4 me da. Corrijan en su módulo que aquí debe ir un 40. No 10, sino 40. Esa es la respuesta correcta. ¿Listo? Bueno, listo. El siguiente ejercicio es un desarrollo que podemos notar que este está elevado al cubo. Identificar que es un exponente porque va después de la letra. Entonces, 2y al cubo más 3x me debe dar como resultado, luego de reducir, 4y a la 6 más 2x y a la 3. Para que este y a la 3 se convierta en y a la 6, tengo que multiplicarlo por otro y a la 3. Y para que este 2 se vuelva 4, tengo que multiplicarlo por 2. Entonces aquí tendría que colocar 2y a la 3. Vamos a ponerlo también en la otra página para poder desarrollarlo más fácil. Entonces, aquí tendríamos que ponerle 2y a la 3. Para que así se convierta en 2 por 2, 4, y a la 3 por y a la 3 me va a dar y a la 6. Vamos a ponerlo de color rojo para que se vea diferente. Ahora, ¿qué número multiplicado por 3 me va a dar 6? Entonces también sería 2, 3 por 2, 3 por 2, 6. Ahora, ¿qué número multiplicado por 3 me va a dar 6? 2. 3 por 2, 6. Y por x me va a dar x al cuadrado, entonces le pongo x. Listo. Entonces 3 por 2, 6 y x por x, x al cuadrado. Ahora si multiplicamos 2y a la 3 por 2x, me va a dar 4xy a la 3. Aquí tengo xy a la 3. Como este está negativo, entonces
me va a quedar menos 4. Y 3 por 2 serían 6x y al cubo. Aquí quedarían positivos porque más por más me da más. Entonces, 6 positivos menos 4x y a la 3 que sacamos de esta otra pareja. Voy a hacerle flechitas para que se vean, se pueda entender mejor. De estos dos me da un resultado que es 6x y a la 3. Y de estos dos me da menos 4x y a la 3. Si pongo 6 menos 4, voy a tener 2. 2x y a la 3. Listo. Entonces este ejercicio ya quedó desarrollado. Volvemos al módulo. Bueno, ahora, en la actividad del punto 6, calcula el valor numérico de las expresiones. Lo que debemos hacer para poder obtener los resultados es reemplazar donde está la X, reemplazamos con 2/3. Todos los espacios donde esté la X, o sea, en este X al cuadrado, en esta X, en esta otra X, escribimos 2/3. Y donde esté la Y, escribimos menos 1/2. Entonces aquí está la Y, aquí también está la Y, reemplazamos por menos 1/2. Y desarrollamos los polinomios. Bueno, hasta aquí podríamos decir que hemos terminado la sección de productos notables y cocientes notables. En el próximo video les enviaré la explicación de factorización de polinomios, que aunque ya la hemos mencionado durante todo el desarrollo de los productos notables, porque los productos notables se relacionan de manera directa con la factorización, entonces vamos a enviar otro video tutorial con la explicación de factorización y los ejercicios que corresponden a la factorización.